Bienvenidos a la siguiente clase de química. Hoy vamos a tratar el tema de propiedades atómicas de los elementos y el concepto de isótopo. Bien, el objetivo entonces que vamos a trazar para esta clase será caracterizar las propiedades atómicas de los elementos atendiendo a sus propiedades y diferenciar los diferentes isótopos que puede tener un elemento químico. De tal manera que nos hacemos la pregunta, ¿qué es el número atómico de un elemento químico? Se representa con la letra Z mayúscula. Este número indica la cantidad de protones en el núcleo. Todos los átomos con un mismo número de protones pertenecen al mismo elemento y tienen las mismas propiedades químicas. Esto es lo que hace individual a un compuesto químico. Aun cuando sabemos que es una materia en específico, precisamente, todos los que tengan un mismo número de protones harán que un determinado material se comporte como hierro y será hierro. Si tiene un número diferente, probablemente ya no se comporte como hierro, sino de otra manera, y esto hace que los caractericemos y digamos que tal material se llama cobre, hierro, oro, bien atendiendo a sus propiedades, por supuesto, físico-químicas, pero este número es el que define qué elemento es el que tenemos frente. Por supuesto que esto nadie lo notó tan rápido, y es una propiedad con la que muchos científicos tuvieron que trabajar para poder llegar a estas conclusiones. Por ejemplo, si tiene un solo protón, se trata de un átomo de hidrógeno. Y esto pues hace que se agrupen con determinadas características. De tal manera, por ejemplo, que si tiene dos sería helio y así sucesivamente en la medida que van apareciendo los compuestos químicos. Por ejemplo, en esta imagen que vemos acá, vemos cómo sería la estructura según el modelo de Bohr de un átomo de hidrógeno. Tendríamos un protón, un electrón girando en una órbita determinada que no necesariamente tiene que ser circular, pero para efecto de comprenderlas mejor nos las imaginamos circulares. ¿Qué es el número másico de un elemento químico y qué es un isótopo? El número másico se representa con la letra A mayúscula. Hace referencia a la suma de protones y neutrones que contiene el elemento. Los isótopos son dos átomos con el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones. Los isótopos de un mismo elemento tienen unas propiedades químicas y físicas muy parecidas entre sí. Explicamos, dice. Sucede que los átomos de un elemento no tienen todos el mismo número de neutrones en el núcleo. Esto se llama isótopo. Los isótopos tienen casi las mismas propiedades químicas, pero otras propiedades físicas. Se conoce más de un isótopo de prácticamente todos los elementos. Los isótopos son muy importantes en la industria de la energía nuclear. El enriquecimiento de uranio se trata de convertir un isótopo de uranio en otro isótopo de uranio más inestable. Sin estos isótopos tan inestables no se podrían generar las reacciones de fisión en cadena. Esto lo que quiere decir es que en la naturaleza los elementos químicos están constituidos por obviamente diferentes tipos de átomos. Para que sean un mismo elemento tienen que tener el mismo número de protones exactamente. Es decir, átomos que tengan dos protones en su núcleo pertenecen al material helio, pero si esos átomos solo tienen uno, serán hidrógeno. Y así con respecto a otros elementos. Es decir, los átomos de materiales diferentes nunca jamás tendrán el mismo número de protones en el núcleo. Pero átomos de un mismo elemento pueden tener diferentes números de neutrones. Recordemos que los modelos atómicos nos establecen de una manera muy general que los átomos son la parte más indivisible de la materia, más pequeña, y que en su núcleo hay protones y neutrones, y alrededor de ellos giran electrones. En órbitas diferentes, en regiones diferentes, no nos interesa saber ahorita de qué manera lo hacen. Solamente nos interesa saber que estos electrones están alrededor del núcleo. ¿De qué manera giran? Luego nos ocuparemos de eso. Imaginemos que están girando siempre en forma circular para comprender mejor este sistema. En la naturaleza los elementos están constituidos por isótopos diferentes, es decir, átomos que tienen el mismo número de protones, por eso son el mismo material, pero diferente número de neutrones. ¿Cómo simbolizamos esto en química? Para entendernos mejor. Cuando veamos esta notación como la que tenemos aquí ahorita en esta diapositiva, y voy a utilizar el color para simbolizar, el símbolo del elemento químico lo vamos a representar con una letra mayúscula así como lo tenemos acá, en este caso la X. Chévere.
Todavía no conocemos algunos elementos, los vamos a ir conociendo poco a poco. Como una especie de índice superior, pero a la izquierda, colocamos el número que representará el número másico. Y como una especie de subíndice inferior, pero hacia la izquierda, hacia acá donde está la Z, colocaremos el número atómico, que es decir, el número de protones del elemento. Entonces entendemos que estamos entonces comprendiendo algo acá. Cuando nosotros nos muestran esta notación, la letra que está aquí en el medio será el símbolo del elemento químico y ya nos iremos familiarizando con ello. El subíndice a la izquierda superior será el número másico y el subíndice a la izquierda inferior será el número atómico. El número atómico es el número de protones. Y el número másico será la suma, será la suma del número de protones más el número de neutrones. Vean que aquí n me dice que es número de neutrones, ¿ok? Bien, por ejemplo, en el caso del neón, el número másico es 22. Es decir, que la suma de los protones y neutrones da 22. Y el número atómico, que es el número de protones, será 10. Átomos que tengan 10 protones en su núcleo pertenecen al neón. Y este es el símbolo del neón, que es un gas noble. Por ejemplo, esta que vemos aquí corresponde al sodio. Este símbolo es el símbolo del elemento sodio. Él tiene un número másico de 23 y un número atómico de 11. Es decir, que los átomos del sodio tienen 11 protones en el núcleo. Pero como su número másico es 23, la diferencia entre este 23 y este 11 corresponderá al número de neutrones. Continuando con los isótopos, decimos, los isótopos de manera general vienen del griego isos, que significa igual, topos, que significa lugar, en el mismo lugar. Entonces, los isótopos son átomos de un mismo elemento que tienen el mismo número atómico, igual número de protones y electrones, pero diferente número de masa, es decir, cambian es el número de neutrones. Este es el símbolo del elemento carbono, C. Ya vamos aprendiéndonos algunos símbolos. El carbono en la naturaleza tiene varios isótopos. Estos son dos de sus isótopos. ¿Por qué son isótopos? Porque tienen el mismo número atómico, 6 protones en el núcleo. Pero el número de masa de este difiere. Este tiene 12 y este tiene 14. Es decir, que este átomo tiene 6 neutrones, porque 12 menos 6 es 6, y este tiene 7 porque 13 menos 6 es 7. Aquí vemos los tres isótopos que se conocen del carbono. Carbono 12, carbono 13 y carbono 14, muy utilizado en el trazado para encontrar edades en la Tierra. Bueno, estos son los isótopos. Si nosotros restamos el número másico del número atómico, aquí tendremos que hay 6 neutrones, porque 12 menos 6 es 6, 13 menos 6 es 7 y 14 menos 6, 8. ¿Cómo se puede representar un isótopo? La representación es básicamente la misma que vimos ahorita. Aquí tenemos dibujados cómo serían los átomos, según los modelos que hemos visto hasta ahora, protones y neutrones en el núcleo y electrones girando alrededor, de litio. Bien, los de color verde son protón, los de color rojito son neutrón rosadito y los negritos son los electrones girando. ¿Cómo se representan? Bueno, todos tienen 3 como número atómico, 3 protones en el núcleo, todos. Y difieren en el número másico, 8, 7 y 6. Por supuesto estamos hablando de que aquí hay 3 neutrones, aquí hay 4 y aquí hay 5 neutrones. Por eso están dibujaditos, aquí se pueden ver en los dibujitos los números que pusimos. En el hidrógeno tiene 3 isótopos, protio, protón, viene de protón. El átomo de hidrógeno es conocido como el protón, precisamente porque solamente tiene uno. Deuterio, partícula deu, que viene 2, cuando tiene 2 protones en su núcleo, y cuando tiene 3, entonces será tritio, no titrium, sino tritio. ¿Okay? Y esta es la forma de representar esos isótopos. Número atómico abajo, en la parte izquierda inferior, y número másico en la parte izquierda superior, ¿okay? Como los tenemos acá. Bien, entonces a manera de ejercicio veamos esta tabla primero.
Para comprender, partículas subatómicas. Los protones los representamos con esta P y un signo más para decir que son cargas positivas. Los neutrones, como no tienen carga y son neutros, los colocamos con una N minúscula y un super cero a la derecha superior, para decir que no hay carga, neutros. Y el electrón con E minúscula y un signo negativo arriba para simbolizar que son de carga negativa. Bien, masa. La masa es igual al neutrón. Es de carga positiva y se encuentra en el núcleo. De la misma manera que el neutrón tiene la misma masa del protón, no tiene carga y también está en el núcleo. Y los electrones son unas 2000 veces más pequeños que los protones, tienen carga negativa y se encuentran en la corteza girando alrededor de ellos. Por ejemplo, calcula el número másico, de protones, neutrones y electrones que tienen estos átomos. Oxígeno. Conozco la masa atómica y el número atómico. La masa 8, número atómico 16. Entonces, el número de protones será precisamente el número atómico Z, aquí lo tenemos, 8. El número de neutrones será la diferencia entre el número másico y el número atómico, 8, 16 menos 8, 8. Y el número de electrones siempre será igual al número de protones, siempre, a menos que el átomo no sea neutro. ¿Qué significa que no sea neutro? Que esté cargado positiva o negativamente. Es decir, que sea un ion o un catión. Ahorita no nos ocuparemos de esto. Cloro, símbolo del cloro. Aquí nos vamos familiarizando. Aquí está el número atómico y la masa atómica, 17 y 37. Número de protones corresponde a el número atómico, Z igual a 17. El número de neutrones, por ejemplo, si me lo piden, será la diferencia entre ese número, la masa atómica y el número atómico, que sería 37 menos 17, 20. Y el número de electrones siempre será igual al número de protones, siempre a menos que sea un ion. En este caso no estamos hablando de iones. De la misma forma, por ejemplo, el átomo de aluminio, Al, aquí nos familiarizamos ya con el símbolo del aluminio, es bueno que nos vayamos acostumbrando a estos símbolos. Cloro, oxígeno, aluminio. Número atómico 27, masa atómica 27, número atómico 13. Número de protones, 13, número atómico. Número de neutrones, la diferencia entre la masa atómica y el número atómico, 27 menos 13, 14. Y el número de electrones siempre será el mismo número de protones, 13. Esta es la forma en cómo nosotros podemos de un átomo conocer estos valores y estas propiedades. Por ejemplo, en esta tabla determinamos el número de protones, neutrones y electrones de los siguientes átomos. Ninguno son iones. El símbolo corresponde al níquel, este corresponde al estaño. Y estos tres que están acá, estos se los dejo a ustedes de tarea para que vean, busquen a qué elementos pertenecen, ¿ok? Estos tres de las tres últimas filas, estos se los dejo a ustedes. Investiguen, para que investiguen. Tenemos aquí níquel y estaño, que simboliza los numeritos que están arriba, masa atómica, número atómico. Por lo tanto, Z será 28, A será 59, ¿ven? Ya nos vamos ordenando. Protones es lo mismo que Z, número atómico. Electrones siempre es el mismo número de protones y los neutrones la diferencia entre estas cantidades. El estaño, número atómico 50, masa atómica 119. Mientras más masa atómica es, más pesado es el componente. Los metales tienen masas atómicas bastante elevadas y por supuesto mayor cantidad de protones. En este caso estamos hablando de 50 para el caso del estaño y 69 neutrones para el caso de él. Es una forma de organizar la información y saber de qué estamos hablando. Bien. Actividades para realizar como tarea. Las describimos en Educay, pero aquí brevemente lo dejo. Problema 1. Indica cuántos protones, neutrones y electrones tienen y dibuja los átomos representados por los siguientes símbolos. ¿Cómo van a dibujar esos átomos? Con el modelo que vimos. Los protones y los neutrones en el centro y alrededor los electrones girando. ¿Ok? Un dibujito simple. Y ustedes se van a guiar por estos números, con la masa atómica y el número atómico para esos dibujos, esos cálculos. Problema 2. Indica si entre los siguientes átomos hay isótopos. ¿Cuáles? Y explica por qué. Te vas a fijar en el número atómico. Los que tienen el mismo número atómico, pero diferente masa atómica, son isótopos. Y los que no, pues no serán simplemente.
y vas a explicar el por qué. Ya te lo estoy diciendo. Básicamente vas a ordenar las ideas. Y en el problema número 3 que tienes acá, tienes 3 cosas. Te hablan de 3. El elemento sodio tiene número atómico y masa atómica tal. Vas a calcular el número de protones, neutrones y electrones. En el caso del hierro, te dan el número de neutrones y la masa atómica. Vas a calcular el número de protones y electrones, cuál es el número másico. Y te hablan de un átomo que no sabes cuál es. Si tiene 14 protones y 14 neutrones, indica su número atómico y su número másico. ¿Ok? Entonces vas a jugar con la ecuación que vimos hoy hasta que domines qué significa cada término y cómo calculas cada cosa. Ok, eso es todo por hoy.